Otro fracaso para la dictadura, 57 años de ese supuesto hombre nuevo. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El socialismo y el hombre nuevo en Cuba, una especie de Biblia para los comunistas y el resto del mundo que venían para ser adoctrinados y entrenados militarmente en la isla. Este sábado se cumplen 57 años de la publicación de la Carta del Che Guevara con la famosa frase "El hombre nuevo", que luego sería editada con el título Socialismo y el hombre en Cuba, un folleto exaltado como documento teórico e instructivo técnico político por marxistas en América y en todo el mundo, en el afán totalitario de construir la dictadura del proletariado. Dirigida a Carlos Quijano, entonces director de Marcha, la carta opúsculo fue publicada originalmente por el citado semanario uruguayo el 12 de marzo de 1965, con el título Desde Argel para Marcha, la Revolución Cubana Hoy. En una nota aclaratoria en esa edición, el periódico uruguayo dijo: es un documento de singular importancia para comprender el alcance y los propósitos de la Revolución Cubana, según los ve uno de los principales actores de la misma. El socialismo y el hombre en Cuba sería una especie de Biblia para los comunistas cubanos y los que del resto del mundo venían para ser adoctrinados y entrenados militarmente en la isla. Para construir el comunismo simultáneamente con la base material, hay que hacer el hombre nuevo, dijo el Che, afirmando que el hombre realmente alcanza su plena condición humana cuando produce, o sea, cuando trabaja, sin la compulsión de la necesidad física de venderse como mercancía. Según la doctrina de este personaje fracasado, el hombre del siglo XXI es el que debemos crear, aunque todavía es una aspiración subjetiva y no sistematizada, porque el socialismo es joven y tiene errores, y los revolucionarios, decía, carecemos muchas veces de los conocimientos, de la audacia intelectual necesarios para encargar la tarea del desarrollo de un hombre nuevo por métodos distintos a los convencionales, permeados por la influencia de la sociedad que los creó para la doctrina del guerrillero argentino, y esto lo hemos visto ejercitarse repetidamente en Cuba, unas veces de forma engreída y a otras aparentando una supuesta humildad. El grupo de vanguardia, conformado por los dirigentes del partido, de las organizaciones supeditadas a ese partido único y los funcionarios del Estado y sus instituciones, es ideológicamente más avanzado que la masa, o sea, por las personas dedicadas a sus ocupaciones, oficios, etc. En el caso de los últimos, Guevara señala que se trata de profesiones que conocían los valores nuevos, pero insuficientemente, pues solo ven a medias y deben ser sometidos a estímulos y presiones de cierta intensidad, o como él mismo llamó, la dictadura del proletariado, ejerciéndose no solo se abre sobre la clase derrotada, sino también individualmente sobre la clase vencedora. Para Guevara, cuando la revolución tomó el poder en 1959, se produjo el éxodo de los domesticados totales, porque, según él y todos los demás fracasados, revolucionarios o no, vieron un nuevo camino, por lo que, al respecto, y transcurridos 57 años de la publicación de El socialismo y el hombre en Cuba, es útil preguntar, ¿dónde está ese hombre nuevo que, según Guevara, en el ya lejano 1965 va naciendo? Poco antes de morir, el mismo dictador Fidel Castro admitió el desastre del llamado modelo económico cubano, improductivo y estatista, que, para ganar simpatizantes o al menos silenciar voces descontentas, expropió la propiedad privada, pretendiendo que administradores ineptos hicieran producir granjas, haciendas e industrias con la eficiencia de sus propietarios, creando en cambio dos nuevas clases visibles a partir de la propiedad socialista de todo el pueblo. Una, la de los funcionarios corruptos, negligentes, y otra, la de los trabajadores ciudadanos, cruzados de brazo, y así, mientras los primeros se benefician sirviéndose del Estado en lugar de actuar como servidores públicos, los segundos, en la misma medida que son deficientes produciendo bienes y servicios, son apáticos en la reclamación de los derechos socioeconómicos y cívicos. En ese contexto sociopolítico, cientos de jóvenes que pretendieron tomar el destino de sus vidas por sí mismo, o bien se encuentran en las cárceles cubanas acusados o cumpliendo sanción por delitos económicos o políticos, huyeron o ahora mismo están huyendo de Cuba por todas las rutas posibles en busca de libertades civiles, económicas y políticas que el régimen les niega.
En esta situación, mirada asombrada del mundo civilizado y de los mismos partidarios del castrocomunismo, cientos de miles de jóvenes, algunos adolescentes casi niños, que el Che Guevara llamaría el hombre del siglo XXI, participaron en las manifestaciones del 11 y 12 de julio pasado y han sido condenados por sedición, un delito conceptualizado por el Código Penal contra la seguridad interior del Estado y que, para su clasificación, requiere la participación tumultuaria y el concierto expreso o tácito de los implicados, atentado, resistencia, desacato o desórdenes públicos, que son delitos contra la administración y la jurisdicción, entiéndase lo instituido por el Estado. Y así, este sábado, ese supuesto hombre nuevo llega al cumpleaños 57 de su bautismo, encarcelado o huyendo de su país. Ese es otro fracaso del socialismo en Cuba. Siguiendo con las noticias, AMLO viajará a Cuba en mayo para abordar la crisis migratoria. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viajará a Cuba en mayo del presente año para abordar con las autoridades de la isla la crisis migratoria que se registra actualmente en Centroamérica. El gobernante hizo su anuncio durante su habitual conferencia de prensa mañanera. Voy a estar en mayo en una gira por Centroamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba, dijo AMLO en su intervención. Hizo hincapié en los derechos de los migrantes, quienes, en su mayoría, utilizan a México como trampolín para llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Nosotros todos los días estamos tratando este asunto y protegiéndolos y respetando sus derechos humanos, porque uno de esos derechos humanos fundamentales es el derecho a la vida y el derecho también a vivir libres de miseria, y eso tiene que ver con la fraternidad universal, dijo el mandatario, cuyas declaraciones fueron reproducidas por varios medios de prensa. López Obrador aseguró que explora soluciones en conjunto con las autoridades de Estados Unidos, destino final de la inmensa mayoría de los indocumentados. Por eso les insistimos mucho a los estadounidenses de que hay que atender la causa, porque si salen los migrantes ya es muy difícil para nosotros aunque se ofrezcan oportunidades de trabajo, porque ellos quieren llegar a Estados Unidos. Incluso se lo propuse al presidente Biden que se haga un análisis sobre la falta de trabajo en Estados Unidos y Canadá. No se puede crecer sin fuerza de trabajo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente